por ser tan puntuales. Ya son las 11 de la mañana y tenemos 36 conectados. De verdad, muchas gracias por su participación y por su tiempo. Profesora María Alexandra, muchas gracias por ser parte de este proyecto, Your Business Explorer. Esperamos que sea un proyecto que podamos seguir haciendo todos los años y gracias por tu apoyo y por tu participación. Vale, María, bien, pues mil gracias a ustedes por darme este lindo espacio que para mí es tan importante, hablar del tema que más me apasiona, que es liderar desde la conciencia. Entonces, no, pues me siento muy agradecida por todas las personas que nos están acompañando. Y bueno, la idea es poder estar aquí aportando un granito de arena para incrementar el nivel de conciencia y podamos construir este lindo mundo más próspero, más sostenible y más sustentable. Muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos 54, 55 conectados. No sé si quieres esperar ya o damos unos minutos a que el resto de personas se terminen de conectar, como tú prefieres. No, pues premiando la puntualidad, yo creo que igual podemos ir conversando. Y bueno, no, de todos modos, la idea es que también logremos hacer preguntas y eso, y bueno, que podamos compartir. Quería preguntarte, ¿cuánto tiempo tenemos para la charla para saber más o menos cómo nos vamos a organizar? El tiempo que tú desees está estipulado de 1 a 2 horas. Normalmente se toman 1 hora y media, pero si hay más preguntas y a los participantes no les importa tomarse las 2 horas completas, aquí estamos a tu disposición. Vale. Entonces, bueno, no, comencemos. La idea es también lograr grabar esta charla para las personas que de pronto no pudieron asistir o no puedan estar hoy con nosotros, la puedan ver. Quería preguntarte, ¿ahí ven mi pantalla? Ya está cargando, sí, señora. Sí. Pues mi idea es que lo hagamos y pues, yo les voy contando, pero si tienen preguntas o algo, las pueden ir anotando en el chat y podemos ir hablando sobre las preguntas también. Y bueno, no, estoy a la disposición de todas las preguntas que surjan y bueno, de compartir lo que para mí es una pasión. Para las personas que han trabajado conmigo, digamos, en diferentes charlas, ya saben que siempre tengo el chat ahí y los puedo mirar y puedo estar mirando el chat por si tienen alguna pregunta. Y bueno, pues mi idea es comenzar con este bonito tema. Cuando hablo de liderar desde la conciencia es que desde mi ejercicio como economista me di cuenta que no se puede incrementar la productividad y la competitividad si las personas no están bien, ¿sí? Entonces empecé a trabajar este tema desde el 2003, primero en mí, porque lo que me di cuenta en ese momento era que yo estaba mal y que yo estaba en función de mi ego, de intentar demostrarle a todo el mundo que se podía, pero tampoco era ni tan productiva ni tan competitiva, pues estaba teniendo éxito pues a nivel profesional, pero faltaban cosas. Y en ese momento era directora del Departamento Económico de Andy Graph y representaba un gremio. Y una de las preguntas en ese momento era cómo subir la productividad y la competitividad en Colombia. Planteamos todo tipo de estrategias y en mi corazón siempre había una pregunta de pues, si la gente no es feliz, ¿cómo vamos a subir la productividad y la competitividad? Si tú estás mal, no vas a llegar al trabajo a estar bien. Entonces, desde ese punto empecé a explorarme y a entenderme cómo estar bien. Y desde ese punto es donde quiero hablarles. Es necesario tener líderes con alto nivel de conciencia que nos permita, sí, tener un mundo sostenible y sustentable, porque a lo largo del modelo económico que tenemos, hemos tenido destrucciones de familia, hemos destruido nuestro planeta Tierra,
tenemos una inconsciencia del consumo, seguimos teniendo desigualdades inmensas en el tema de salarios, en el género, y tenemos una gran incapacidad de hacer este planeta sostenible y sustentable. Entonces, mi apuesta es a elevar el nivel de conciencia de las personas, que se logre encontrar ese propósito de vida y empezar a trabajar en esa función de servicio, de prosperidad, de que logremos en este planeta ser prósperos y sostenibles. Entonces, desde ese punto, empecé a explorar algo que yo llamo de la economía de la evolución. Entonces, aquí les doy una primicia, si Dios lo permite, en el mes de diciembre voy a sacar mi tercer libro, que es de la economía de la evolución, planteando lo que hoy les estoy contando a todos ustedes, y que me siento totalmente honrada tenerlos a ustedes aquí como mi audiencia y poder hablar de esto que me apasiona a mí. Un poco sobre mí. Soy economista de la Universidad del Rosario, y al ser economista de la Universidad del Rosario siempre logré ver esta línea o esa forma humanista de buscar y encontrar soluciones. También estudié, digamos, una maestría en comercio internacional. Ahorita, ya en el mes de diciembre, estoy muy feliz porque me voy a graduar de la maestría en educación y desarrollo cognitivo del TEC de Monterrey. Y me siento feliz de haber podido colocar mi metodología en la maestría y verificar que sí podemos incrementar el nivel de conciencia y sí podemos generar habilidades y también mejorar el desempeño. Entonces, resumen fácil, pues llevo 20 años como economista, desarrollando estudios, investigaciones, basada, digamos, en el tema de comercio internacional, y la docencia para mí es una pasión. Entonces, doy gracias a la Universidad del Rosario, he podido ser docente en la Universidad del Rosario ya casi 12 años, en pregrado, en educación continuada, en algunos cursos de la alta gerencia, y he sido consultora empresarial independiente, y lo que siempre he buscado es unir esa parte del desarrollo humano con ese desempeño económico de las empresas. Y algo muy bonito que me he dado cuenta es que cuando una empresa está mal, si vamos a mirar a los gerentes, es porque algo le está pasando al gerente. Entonces, casi que necesitamos primero, y siempre ha sido así, primero atender esas necesidades humanas y personales del gerente, que van desde el miedo hasta el arriesgarse, y empezar a construir esa autoestima, ese autoconocimiento, ese crecimiento en el nivel de conciencia, y las cosas cambian. Y eso me ha apasionado durante estos 13 años, ver que cuando trabajamos en el ser de las personas, las cosas cambian. Entonces, bueno, la economía me llevó a entender que la economía estudia el cómo incrementar ese bienestar con los recursos que realmente son escasos, pero creo que el recurso más escaso es el nivel de conciencia que tenemos. Y la idea es que ese estudio de la economía nos lleve a tener un mayor bienestar, una mayor riqueza. Pero, sin embargo, si en este momento lo pensamos como humanidad, necesitamos, mejor dicho, es una necesidad, empezar a evolucionar e incrementar nuestro nivel de conciencia, porque estamos acabando con nuestro planeta, estamos acabando con nuestras familias, estamos acabando incluso con nosotros mismos. Entonces, como economista, empecé a pensar claramente pues, en un modelo económico. Entonces, si bien la economía, y no me voy a detener mucho en las ecuaciones que planteo, si bien la economía es esa oferta y demanda, las empresas ofrecen bienes, servicios, importamos y exportamos bienes, servicios, y tenemos una oferta tanto para las empresas como para las personas, y igual para el gobierno, pues también las personas que lo demandan reciben un ingreso y tienen una capacidad de endeudamiento, una capacidad de adquirir las cosas. Y ese consumo, cuando estudiaba economía me hablaban de es necesario cubrir las necesidades básicas, pero me quedaron cortas esas necesidades básicas, porque ya no solo estoy hablando de comida, educación, vivienda, digamos los servicios públicos, sino también si me voy a Maslow, que es apasionante estudiar
la pirámide de necesidades de Maslow, empezamos a ver algo más profundo, de que las personas también tienen unas necesidades de la autorrealización, de hacer parte de algo, de tener empatía con alguien. Entonces, empecé a darme cuenta que no solo son esos consumos, todas aquellas necesidades, sino también necesitamos trabajar en la salud y en la pensión. Y en esa salud no es solo el no enfermarme, digamos, el cubrir las medicinas para salir adelante de una enfermedad, es también empezar a pensar en la salud mental. Entonces empecé a agrandar este modelo y empecé a pensar, bueno, ok, si necesitamos consumir, ¿cómo hace la persona para consumir? ¿O cómo hace la persona para poder generar una riqueza para ellos o incluso una riqueza para el planeta? Entonces empecé a darme cuenta que cada ser humano tiene una capacidad de, a lo que voy a llamar dimensión económica, de generar dinero, ¿sí? Y esa capacidad económica de generar esos dinero, pues se traducen en la capacidad de monetizar tus habilidades, tus conocimientos, tus defectos, si los tenemos, que para mí no son defectos, sino habilidades por aprender. Entonces me empecé a dar cuenta que cada individuo que recibe un salario tiene una capacidad como individuo para poder generar pues su salario, una riqueza económica, pues un salario económico. Y a esa dimensión económica empiezo a darme cuenta que esa dimensión económica depende de nuestra dimensión personal. Entonces, que hay personas que tienen una gran capacidad de monetizar, otras personas todavía no la tienen, y empecé a pensar en esta dimensión económica. Entonces, me di cuenta que el individuo tiene una capacidad de monetizar esas habilidades, esos conocimientos, esos miedos, esas cosas por aprender. Y que esa dimensión económica, como depende de lo personal, y cuando empecé a estudiar todos los temas de psicología transpersonal, hacer procesos de crecimiento personal, todo esto lo empecé, hago aquí un paréntesis, en una corporación que se llama Saxangi, con un taller a la cual recomiendo a todos, que se llama Viajero Interior, y empecé a entender que mis valores aprendidos, mis comportamientos de autoridad, afecto, mi experiencia de vida, estaba determinando lo que yo estaba haciendo en ese momento y lo que estaba recibiendo en ese momento como dinero. Y después a lo largo eso fue en el 2003, después a lo largo de todos estos años empecé a darme cuenta que si no sanaba en mi interior ese tema de autoridad y afecto, si no lograba dejar de atrás mi pasado y que no me condicionara, si no lograba estar bien conmigo mismo, pues crecer económicamente, prósperamente no iba a pasar tan fácil. Entonces me di cuenta que esa dimensión personal condiciona mi dimensión económica. Entonces esa suma de dimensiones personales va a condicionar la condición económica de un país. Entonces empecé a darme cuenta que si necesitaba cambiar, era aquí adentro. Que si quería prosperar, era aquí adentro. Que si quería saber liderar mejor, era aquí adentro. Entonces, empecé a unir todo este tema hermoso de la riqueza con la economía. Entonces, empecé a darme cuenta que para que una empresa salga a la crisis, hay que hacer cambios en el interior del gerente, de las compañías. Entonces, en ese punto, mi propuesta en el 2007 era: las empresas son suma de personas. Y esas personas necesitamos que sean conscientes de que hacen parte de una familia. Cada persona que está en una empresa, llámala gobierno, llámala universidad, llámala empresa, son sumas de personas. Y esas sumas de personas, mi primera propuesta es, pues es que esto es un intercambio de sueños, ¿sí? La empresa tiene un sueño y contrata a unas personas que tienen otros sueños para cumplir también sus sueños. Entonces empezábamos a hacer este intercambio de sueños. Y es supremamente importante darnos cuenta que las empresas buscan cumplir sueños, pero las personas trabajan por sus sueños, trabajan por sus familias. Y algo que realmente me llenaba el alma era ver cómo una empresa
cuando está dada al ser, hace que sus personas crezcan. Pero también me rompe el corazón ver que las empresas, a veces cuando estás listo para un ascenso, para el mejor puesto en la empresa, también estás ya divorciado, con una familia que mal o bien ya no te puede sustentar. Eh, y la responsabilidad de las empresas es muy alta cuando hablamos del núcleo familiar, cuando hablamos de las familias. Ahorita mi chiquito está en colegio y una de las primeras veces que fui a las reuniones en el colegio de mi hijo, me sorprendía que íbamos el 20% de los papás y el 80% no tienen tiempo en las empresas y las empresas no les dan tiempo a las personas para atender la niñez, la educación de sus hijos. Entonces desligamos la parte familiar de las empresas y al desligar la parte familiar vamos a tener niños en las casas solos, creciendo, llenándose de problemas porque están solos, porque les va a faltar esa autoridad, afecto. Tenemos familias rotas, tenemos empresas que a veces desde sus direcciones es, usted tiene que estar aquí en la empresa, no me importa lo que pase con su familia. Y toda esta cantidad de cosas nos lleva a una cantidad de desigualdades. He visto muchas mamás, incluso cabezas de hogar, que penan, incluso papás solteros, que penan porque su hijo, no puedo atender a mi hijo porque tengo que atender. Y creo que eso es partirnos en partes. Entonces empecé a darme cuenta que necesitábamos, pues, lograr crecer como personas, pero también dentro del mundo profesional. Y qué bonito que las empresas empiecen a darse cuenta de la responsabilidad que tenemos ante la niñez. La niñez no es el futuro, es el presente de nosotros. La niñez es ese gran tesoro. Si no cuidamos esa niñez, vamos a tener que gastar mucho más dinero en drogas, en una cantidad de problemas que tenemos actualmente. Otro de los elementos importantísimos que vi es el tema de la equidad y de la igualdad, el tema de los salarios. La mujer, si vamos a mirar, no hay muchos estudios que muestran que la mujer es un elemento importantísimo para el consumo y para el crecimiento y la activación incluso de las economías. Y hoy en día tenemos empresas que tienen salarios diferentes para hombres y mujeres. También tenemos elementos como no tener una vejez digna. A veces empezamos con los niños con niñera, no te estoy diciendo que no sea malo, pero también terminamos con ancianos en ancianatos. Entonces, los dos puntos de nuestra evolución, de nuestros momentos de vida, casi que los tenemos desatendidos. Hay algunos países que valoran tanto la vejez que incluso algunas casas estudiantiles están diseñadas para compartir con ancianos. Entonces creo que necesitamos ser más conscientes de que el dinero no lo es todo. También tenemos en este momento un sistema económico con una baja responsabilidad a nivel ambiental. Yo los invito a contar cuántos tarritos de plástico tienen en sus casas y cuántos terminan botando esos mismos tarritos cada vez que compramos una nueva crema. Y nuestros mares ya tenemos peces y animales que se están envenenando con el plástico. Y es empezar a darnos cuenta que si seguimos desde este punto, pues gana el dinero, pero pierde la prosperidad y perdemos nosotros como planeta. Entonces, todas estas dolencias que para mí tienen en cabeza la responsabilidad de las personas, porque las empresas son personas y las mismas, necesitamos empezar. Necesitamos comenzar. ¿Comenzar por qué? Por esa dimensión personal, por entender esos valores, por entender que necesitamos sanar nuestra relación de padre y madre. Necesitamos empezar a entender ese comportamiento de por qué no somos conscientes, de sanar esas experiencias de vida. Ahorita en la vida me ha regalado la posibilidad de trabajar con sobrevivientes del conflicto armado y es ver cómo nos podemos reinventar como sociedad, como persona. Tenemos una gran capacidad de reinventarnos, pero es importante reinventarnos teniendo en cuenta que somos parte de una familia, que debemos de ser responsables de la niñez, que debemos de ser responsables de nuestro planeta. Y todo esto
lo empecé a trabajar desde el crecimiento espiritual, desde esa evolución de conciencia. Entonces, cuando empiezo a mirar el tema desde la evolución de conciencia, empiezo a mirar las cosas desde una visión holística, desde esa sensibilidad de reconocer la importancia de este mundo interior para que el mundo exterior cambie. Algo que he podido verificar en mi vida es que no puedo cambiar el exterior si antes no he logrado cambiar mi interior. Solo tengo la capacidad de cambiar mi mundo exterior si cambio mi mundo interior. Es lograr ampliar esa capacidad para entenderme y entender la repercusión de mis actos ante cada cosa que hago. Y eso es formar líderes conscientes, y es un reto para nosotros en la escuela, y qué bonito que en la escuela estamos hablando y estamos mirando cómo dar de una u otra forma a estos nuevos estudiantes esa visión de entender éticamente y la responsabilidad que tienen en cada una de las acciones. Entonces, ¿por dónde empezar? Por el mundo interior. Hemos intentado muchas cosas en el mundo exterior, pero nada cambia, nadie cambia si no quiere. Entonces, tenemos que tocar almas, tenemos que tocarnos a nosotros mismos y ser conscientes que el cambio está en cada uno. Por eso planteo que una mirada interior logra incrementar el nivel de conciencia. Hay muchos autores, podría citar a Daniel Goleman. Daniel Goleman tiene una gran cantidad de trabajos con el Dalai Lama. Hay muchísimos, incluso el mismo Peter Singer hace más de 20 años está hablando de dominio personal. Estamos desde el 80, Howard Gardner habla de las inteligencias interpersonal e interpersonal. Pues llegó la hora de colocar eso realmente en donde es, en las personas, y hacerlo y trabajarlo. Ya no podemos desligar que los negocios son separados a las habilidades socioemocionales. Es lo mismo, es la persona la que hace los negocios y esa es la persona a la que necesitamos empoderar. Entonces, cuando empiezo a trabajar en estos temas, empiezo a ver que a dónde necesitamos llegar, a empresarios, a líderes, para que trabajemos desde la conciencia. ¿Quién más que los empresarios, los líderes, los dueños de empresas, son aquellos que pueden ayudar a no destruir familias, a ser responsable de la niñez? Me veía en estos días, hablaba con un compañero de trabajo y estaba estudiando el tema del caso de Finlandia. Todos se voltean a mirar de que la educación es el centro y escuchar a los chicos de Finlandia decir que son conscientes de que cada una de sus acciones implica algo en el planeta. Realmente es empezar a darnos cuenta que la educación es el centro de todo. Necesitamos ser responsables de la niñez, pero ser responsable de la niñez no es solo mandar al niño al colegio, es que su padre pueda ir por las notas y estar pendiente del crecimiento de su hijo. Necesitamos generar un cambio en los horarios y un cambio en la capacidad de responder. Esta pandemia ha sido para mí maravillosa en el sentido que nos ha obligado a estar en la casa. ¿En qué sentido? Que si bien estamos viendo muchos temas de violencia, también nos lleva a pensar de una u otra forma que el lugar donde tenemos primero que estar bien es en la casa. Y tenemos que ser responsables y crear un sistema que nos genere desde la educación el respeto por la mujer, por los niños, por los ancianos. Si no vamos a ese respeto, a incrementar el nivel de conciencia, vamos a seguir igual, vamos a descuidar el medio ambiente, no nos va a importar botar basura, no nos importa el maltrato del otro, no nos importa que a la otra le paguen menos. Entonces, ese nivel de egoísmo nos ha llevado a nosotros a ser una sociedad funcional, un planeta disfuncional. Entonces, aquí es la propuesta, el ser o el ego. Una de las cosas más bonitas que aprendí a lo largo de estos años es que cuando estamos conectados con el ser, logramos conectarnos con el servicio. Logramos no solo pensar en ese nivel de conciencia de yo solo lo tengo por dinero. Si nos vamos a las ganancias, pues la destrucción del planeta es inminente. Sí podemos vender más. Muchas veces estamos pendientes en vender más, vender más, vender más. Ojo, pero ¿cuándo somos conscientes? ¿Cuándo parar de vender? ¿Por qué no buscamos, si vendo más, recoger estos plásticos para hacer casas de plásticos? Ahorita hay una empresa súper linda que hace casas de plástico. ¿Por qué no buscamos empezar realmente a ser conscientes desde la casa, el cómo reciclamos? Es que hay muchos elementos que todos podemos hacer. Hay un
documental en el cual hace Leonardo DiCaprio de Antes de que sea tarde. Y es solo escuchar cuánto nos cuesta a nosotros la alimentación en cuanto a planeta, de todos comer carne, de todos comer algo. Es importantísimo entender cómo nos alimentamos. Es que cada uno desde la casa puede empezar a actuar más desde ese y menos desde ese punto egoico de no me importa. Es que si yo cambio no importa. Sí, sí importa, porque está en juego la destrucción de nuestro planeta. Y es empezar a pensar desde el ser en ese crecimiento sostenible y sustentable. Necesitamos darnos cuenta que nuestros actos sí tienen una incidencia en el mundo exterior. Entonces, algunas de las cosas con las cuales yo he trabajado y agradezco a la vida haberme puesto en ese camino, existe algo que se llama Maestría Magia del Amor, de Gerardo Schmelding, y ahí entendí algo muy importante, que si nos relacionamos desde el instinto, todo el tiempo vamos a estar peleando, porque el instinto genera, mantiene y defiende la vida. Entonces, si vamos a buscar defendernos, pues todo el tiempo vamos a estar peleando. Si actuamos desde la personalidad, que puede ser ese sistema de creencias, con lo cual todos tenemos unas gafas, unas creencias, y solo nos ponemos en esa posición, que eso es lo que llevamos a millones de años en el planeta Tierra, pues cada uno desde su punto de vista, que lo he analizado mucho desde el eneagrama. Igual existen muchas otras formas de analizar la personalidad. A mí el eneagrama es una herramienta que, más que determinar un número, me ayuda a entender diferentes puntos de vista. Cada quien tiene su punto de vista, pero si seguimos todos puestos desde la creencia y desde el instinto, no vamos a lograr nada. Necesitamos elevar el nivel de conciencia, y esto lo dicen muchos líderes espirituales. Últimamente estudió a alguien que se llama Sadhguru, y Sadhguru, el Dalai Lama, incluso el mismo Daniel Goleman, Wayne, hay muchas personas que lo hablan. Si lo miramos desde la conciencia, somos responsables de nuestros actos. Y es empezar a entender que cada acción cuenta. Todos vinimos al planeta Tierra a aprender algo. Nadie nació totalmente aprendido, y nadie se va de este planeta sin haber aprendido algo. Lo que sí nos vamos de este planeta, curiosamente, aunque tengamos un sistema tan capitalista, es que nadie se lleva un peso de lo que hizo, la riqueza que hizo. Pero es entender esa responsabilidad. ¿Qué vienes a aprender al planeta Tierra? ¿Qué tienes por enseñar? Y desde ese ¿qué vengo a aprender al planeta Tierra? Empezar a respetarnos a todos. Hemos llegado en un nivel de destrucción, hemos llegado a un nivel de racismo, de desvalidar al otro, porque nos la pasamos entre la personalidad y el instinto todo el tiempo. Y desde esa personalidad y ese instinto no hacemos sino construir posiciones inamovibles, y nunca ni siquiera llegamos a negociar. Si usted no hace lo que yo quiero, punto, no funciona. Tenemos muchas necesidades. En estos días hablaba con mis estudiantes, tenemos muchas necesidades en nuestro país. Pero si lo miramos desde la necesidad, estamos mucho más cerca de negociar. Si lo miramos desde las posiciones irreconciliables de la derecha o de la izquierda o de la creencia que tengamos, seguimos acá, entre la personalidad y el instinto. Peleando porque el otro me haga caso, peleando porque mi sistema de creencia prime. Así no podemos seguir. O bueno, pienso que no podemos seguir. O igual podemos seguir y seguramente habrá más destrucción. Entonces, ¿qué planteo? Planteo algo muy bonito a lo que yo llamo la nueva tierra. Y es empezar a construir un planeta teniendo la familia como centro de todo. ¿Y qué es la familia? Sí, desde las empresas, el presidente y los altos directivos entendemos que la familia es relevante, y que las familias, que necesitamos a las familias como ese centro, proteger nuestra niñez, ser equipo. Hay un caso muy interesante que analizaba hace años, y es el caso de una metodología que usaban en la Ford, que cuando planean la empresa, cuando planean las actividades del día a día de la empresa, el gerente les pregunta, dígame fechas de aniversario, fechas de cumpleaños, fechas de no sé qué, para poderlos poner de manera que si yo tengo un equipo de trabajo y es mi aniversario, mi cumpleaños, mi equipo está en la capacidad de soportar. Qué bonito hacer cosas como eso.
Pero aquí muchas veces somos tan inconscientes de la importancia de la familia que seguramente cuando vamos a aspirar a los mayores cargos estamos listos para divorciar. Eso duele. Perder una familia, perder tiempo duele. O a veces somos conscientes que tenemos familia cuando algún miembro de nuestra familia muere. A veces somos conscientes que la vida es tiempo. Entonces, y otras veces no somos conscientes que no sabemos cuándo se van a morir los otros. Y no es vivir con miedo, es ser conscientes que la vida son minutos, son instantes. Y que así, si nosotros permitimos que las personas tengan ese equilibrio entre familia y empresa, van a ser más productivas y más competitivas. Eso lo he verificado en las empresas en las que he trabajado como consultora. Algo también relevante, por lo cual invito a cada uno de los jóvenes y de los líderes, es realmente apoyar el rol de la mujer. El rol de la mujer, el rol de esa equidad. Necesitamos dejar de pensar que los salarios tienen que ser diferentes. Los salarios se deberían de competir por habilidades, por competencias, pero no por género. Si bien las mujeres tienen algunas más habilidades y los hombres tienen otras, no hay razón, ni por color de piel, ni por género, tener unos salarios diferentes. Entonces, ¿quiénes pueden cambiar? Los líderes. ¿Quiénes pueden cambiar todo esto? Los dueños de las empresas, las personas que en este momento de pronto me están escuchando. Es posible que si tú eres un dirigente en una empresa, ¿quién lo puede cambiar eres tú? Pero eso haciendo conciencia. Porque le hablamos de hablar de habilidades socioemocionales. ¿Cuándo las vamos a aplicar? Otro elemento importantísimo en nuestra nueva tierra es la niñez. Entonces han pensado que cuidar a la niñez es darle solamente una educación. No, es darle buena comida, es darle salud. Y para que un niño tenga salud necesita del cuidado de sus papás, una salud emocional. Necesitamos que los niños crezcan libres de violencia. Necesitamos capacitar a los padres. A mí me encantan los colegios que le apuestan a la educación de padres. A nadie nos han enseñado a ser padres. Pero el solo empezar a capacitar a los padres de cómo poder darle a la niñez muchas cosas es importante. Otro de los elementos es esa vejez digna. Realmente nos olvidamos de la vejez, nos olvidamos que esa experiencia cuenta. Es triste ver cuando amigos míos ya llegan a cierta edad y empiezan a decir, no, es que ya no me contratan. Pero si tienen toda la experiencia, qué bonito que entre las mismas academias, las universidades, las mismas empresas, tengamos programas de mentoría, de manera que nosotros también no volvamos obsoleta a la vejez, a nuestros ancianos. Los ancianos en muchos lugares, en muchas tribus, son lo más importante y nosotros los descuidamos. Estamos en un nivel de inconsciencia interesante, donde el planeta mismo dice, oiga, no más contaminación, ¿qué va a hacer con todo aquello? Cantidad de plástico que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Pero no es solamente pensarlo, es empezarlo a hacer. Llevamos muchos años pensando en cómo hacer y ¿dónde están las soluciones? No las vemos porque lo vemos lejano, porque no lo vemos dentro de nosotros. Necesitamos considerar ese cuidado de todos. Miren que esta pandemia nos ha dado cosas interesantes al mundo empresarial. Antes uno llegaba con gripa a las empresas y no importaba. Mientras que estuviera ahí sentado, funcionaba. Ahora te preguntan, ¿tiene tos? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene? Si tiene todo eso, quédese en la casa porque puede ser coronavirus. Ok. ¿Qué nos dijo esta pandemia? La salud. Tenemos que cuidarnos entre todos. La higiene nos ha llevado a lavarnos las manos. ¿Cuántas veces te lavabas las manos antes de esta pandemia? Tal vez no las contabas. Ahora es lavarse las manos, es tener una completa higiene, es claramente nos cambia la forma de saludarlos, pero es ser consciente que necesitamos cuidarnos. Que una persona enferma contagia a muchos. No éramos conscientes de eso antes de la pandemia. ¿A qué voy? El liderar desde la conciencia, ser conscientes de esta familia, de la igualdad, de la niñez, de la vejez. No todo es ganancia monetaria. Necesitamos rescatar ese respeto por la vida. ¿Y por dónde necesitamos empezar? Por el autoconocimiento. Porque cada uno de ustedes se conozca. ¿Qué tanto haces por ti? ¿Qué tanto haces por tu crecimiento personal? ¿Qué tan amargado estás que le amargas la vida a todos? ¿Qué tanta quejadera tienes todos los días?
Yo encuentro personas que están quejándose hoy porque no están bien consigo mismos y les pesa su trabajo, pero están vivos. Y es darnos cuenta que cada persona que se queje es como una varicela, el otro se va a quejar. Entonces, la quejadera es lo más pegajoso. Yo suelo hablar mucho con un amigo de estos temas y a mí me causa interés ver cómo una persona cuando se queja contagia a los demás. Una persona. Y es darnos cuenta que no se disfrutan ni su trabajo. ¿Cómo van a ser más productivos, más competitivos en el trabajo si están en la mala, en la familia? ¿Cómo van a ser más productivos, más competitivos si ni siquiera saben qué les pasa? Nos levantamos por la mañana muchas veces y se levanta emberracado. Pues en cualquier momento se encuentra con alguien y explota. Y eso es una cadena. Por eso necesitamos mayor conciencia. Necesitamos abogar por todos esos procesos de autoconocimiento, de crecimiento personal, de darle importancia a aquellos profesionales de la salud. Yo no soy psicóloga, pero admiro profundamente a los psicólogos y a los psiquiatras, porque en este momento son ellos y los médicos los que nos pueden empezar a ayudar a tener esa salud mental. La pandemia nos llevó a reconocer que no tenemos salud mental, nos llevó a reconocer que no nos soportamos muchas veces en la pandemia. No es necesario unir la economía con la espiritualidad. Cuando yo empecé en este trabajo mío, en el 2007, yo decía, es que yo le ayudo a las empresas a construir sus sueños desde la felicidad. Porque si les iba a hablar de espiritualidad, me abrían así los ojos y me decían, no, Alex, no te metas con esos temas. Pues para mí la espiritualidad es ese conocimiento interior que me ayuda a ser mejor persona y persona más consciente para un mejor planeta. Pero cuando llegaba las primeras veces con mi metodología me decían, no, Alex, es que aquí necesitamos productividad y competitividad. Ok, tu empresa está llena de personas. ¿Cómo vas a subir la productividad y la competitividad? Necesitamos es atender a las personas. Y las personas estamos quebradas. Las personas tenemos todavía cosas por resolver. Por eso, todos aquellos descubrimientos que hablan de la inteligencia emocional, de la inteligencia intrapersonal, cogen muchísima más fuerza con la neurociencia cuando nos damos cuenta que sí hace cambios en el cerebro y que sí hace cambios. En el libro de Daniel Goleman, en la parte ya casi final, dice que la mayor inteligencia, la colectiva, se obtiene cuando se generan los mayores niveles de empatía. Y para poder obtener los mayores niveles de empatía, tú necesitas estar bien contigo mismo. Necesitamos que en el mundo de los negocios no sea ajeno a las familias. Necesitamos reconocer que es una suma de personas y que entre todos tenemos que ir evolucionando a este nivel de conciencia donde vamos más por la cooperación que por el dinero. Las empresas, se los he dicho ya en esta charla, son suma de personas y las personas necesitan sanar su niñez, sus experiencias de vida. Somos conscientes que necesitamos construirnos, hacer un alto en el camino, ayudarnos como sociedad, dejar de pelear tontamente por un extremo y por el otro y dejar de pelear por posiciones. Algo súper interesante cuando se habla de negociación en el método de Harvard es no te fijes solo en esa posición, fíjate en la necesidad. Y si fuéramos a aplicar todo este conocimiento que tenemos de fijarnos en la necesidad, es mucho más fácil entender hacia dónde tenemos que guiarnos. Necesitamos reconocernos como seres espirituales. Estamos en un mundo material, sí, pero necesitamos aprender a ser más evolucionados. Desde que la raza, la especie humana está en el planeta Tierra, nos hemos matado. Con conquistas, con guerras, con intentar ponerme encima del otro. Y hemos estado todo el tiempo intentando dominarnos el uno al otro. Hay que aprender a cooperar. Dentro de todo este proceso hice un libro muy lindo que se llama El Poder del Ser, que trata sobre esto. En 3 pasos, empezar a construirnos, empezar a darnos cuenta cuál es nuestro ser, encontrar cómo hacemos nuestra realidad e inspirarnos.
Este libro, en resumen, gran parte, digamos, de las metodologías que uso en mi metodología que se llama Planeación Estratégica Integral desde el Ser Humano, porque creo que la forma de planear tiene que tener en cuenta esa manera. A todos los invito a atrévanse a cambiar la quejadera, atrévanse a cambiar el automático, y puede ser con mi metodología o con lo que usted quiera, con lo que usted crea, pero atrévete a cambiar, porque si cambias tú, tenemos la posibilidad de que los demás cambien a través del ejemplo. No hay forma de cambiar a las personas si no es a través del ejemplo. Entonces, bueno, esta era la presentación que les tenía. Voy a dejar de compartir para saber si tienen preguntas. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más que escucharlos? Yo una pregunta. Dime, Eduardo. A veces es normal sentirse como que a veces los esfuerzos están como que, por ejemplo, que das tu mejor esfuerzo, pero como que te dicen que no es suficiente y hacen que te derriben. Está bien siempre sentirse como que puedes derrotar eso y seguirte elevando y cambiar tu forma de ser. Sí, yo creo que sí se puede cambiar nuestra forma de ser, fortaleciendo, y más que yo creo, yo he verificado en mí que sí puedo cambiar en mi forma de ser y fortalecerme. Y aquí digamos algo personal. Yo soy disléxica, yo tengo un problema de dislexia y escribo una cantidad de palabras al revés. Y inicialmente para mí eso fue uno de los grandes inconvenientes tanto en la universidad como en el trabajo. Y más de una persona, pues de una u otra forma, le permití que me hiciera sentir que no era tan competente como los demás solamente por ser disléxica. Pero lo que sí encontré es que eso yo lo permitía. Y lo permitía porque desde mi nivel de conciencia en ese momento, en lo que me estaba haciendo correspondiente, no tenía una alta autoestima. Tenía grandes miedos y el miedo amilana todo. Entonces empecé digamos, con todos estos procesos de crecimiento, empecé a darme cuenta que necesitaba fortalecerme, empecé a darme cuenta que necesitaba construir mi autoestima y a sanar ese miedo sí, pues soy disléxica, o sea, en serio, en ese momento, pues ya sé que tengo que leer 20 veces y que alguna vez, y si alguien se burla, ok, es su nivel de conciencia burlándose, pero ya no comprometo mi corazón. Entonces, creo que, y he verificado que muchas veces cuando no nos sentimos fuertes, muchas veces cuando nosotros tenemos nuestra propia autoestima comprometida, estamos o demostrándole a los demás o estamos en una lucha interna muy difícil. Y eso es algo muy bonito. Ayer le decía a alguno de mis alumnos, y siempre lo repito, de la única persona que tú no puedes huir, eres de ti mismo. Tú puedes pelear con alguien, salirte de la casa y dejas de ver a esa persona, pero tú estás todo el tiempo contigo mismo y con tu campo mental. Y en ese sentido, cuando estamos todo el tiempo conmigo mismo, pues donde tengo que estar bien es aquí, en mi campo mental. Y empezar a trabajar desde mi campo mental esa autoestima para no permitirnos enredarnos con el rollo del otro. Porque cuando el otro está mal, también va a haber muchas cosas mal mías. Uno de mis maestros siempre me repetía una frase en Rumi de Sufi que dice, la belleza está en los ojos de quien mira, pero nosotros solemos muchas veces tomarnos personal el problema del otro. Entonces el otro me denigra, entonces yo me lo tomo personal. Y es así como cada vez nosotros como humanidad nos hemos permitido dañarnos. Entonces sabemos cómo dañar al otro, lo dañamos, pero no porque el otro incluso tenga algo mal, sino porque nosotros mismos estamos mal en nuestro interior. Entonces, por eso cada quien necesita cambiar, necesitamos ser conscientes que cada uno necesita hacer un trabajo interior para no seguir en este proceso. Aquí por el interno me preguntan saber diferenciar entre el componente espiritual y nuestras creencias religiosas.
Sí, eh, entiendo que, digamos, muchas personas, digamos, yo me relaciono bastante con personas sufis, me he relacionado también bastante con budistas, yo soy católica y igual en ningún momento las creencias religiosas como tal pues nos tienen que llevar a una pelea. Si vamos a estudiar religiones, en algún momento tuve la oportunidad de estudiar diferentes religiones, cada religión tiene un mensaje realmente de amor. Ahora, la creencia como tal de las personas de esas riñas está dentro de las creencias, ¿sí? Dentro de ese nivel de creencia y de instinto. Pero cuando hablamos desde la conciencia, por más que compartamos con personas de diferentes religiones, de hecho, actualmente uno de mis amigos muy cercanos es una persona judía. Y cuando nos sentamos a hablar, realmente la ciencia es el amor. La ciencia es esa capacidad de comprensión, de amarnos. Y la consigna en ese componente espiritual es respetarnos desde el amor. Podríamos llegar a ser conscientes de respetar al otro, entendiendo que el otro está en otro punto de vista. Entonces, es importante permitirnos respetarnos. Las religiones no nos tendrían que dividir y si ustedes miran, muchos de los líderes religiosos se reúnen con otros líderes religiosos, pero somos nosotros los que a veces desde el juicio del otro lo castigamos. ¿Cuáles son los libros que más me han aportado en la vida? Uy, han sido varios. Hay un libro de un sufi, no recuerdo el nombre, se llama El propósito de la vida, me lo regaló un amigo llamado Oscar. Eso es uno de los libros que más me han movido, de Inahayat. Otro libro que me ha movido muchísimo en la vida son los libros, digamos, he sido muy juiciosa estudiando los libros de Daniel Goleman. Hay un libro que se llama Emociones Destructivas, me gusta mucho. El poder de la hora. Y bueno, pues hay un libro de San Agustín, no recuerdo en este momento el nombre, pero digamos hay muchos libros que me han movido. Uno de los libros que en el cual más me demoré son las cartas de la Madre Teresa de Calcuta. Y algo que me cuestionaba cada vez que leía las cartas de la Madre Teresa de Calcuta es que ella misma se sentía que no estaba dando su 100%. Es un ser que admiro y ver esa pelea interior entre su mundo interior y su mundo exterior me llegó al alma. Qué difícil es la necesidad de convencer a otro de tu punto de vista, qué difícil es superar. Uy, mucho. Para mí mucho, para otras personas de pronto no tanto, para mí mucho. Yo de pequeña soy disléxica y tuve muchos problemas de aprendizaje. Yo no aprendí a leer como la gran mayoría de personas aprendieron a leer, yo aprendí a leer hasta tercero de primaria. Y mi mamá sí me empoderaba de que era una persona inteligente, pero yo necesité convencer a la gente que yo era una persona inteligente. Y así duré casi hasta mis 24 años, cuando me quebré por completo y me di cuenta que todo lo que estaba diseñando en mi vida era por convencer al otro. Y aunque empecé en todo un proceso, me daba cuenta que cada rato volvía a caer en ese mismo tema para poderme ganar el afecto de los demás. Lo he empezado a lograr, porque todavía creo que no lo logro. Esta mañana hablaba con un amigo y le decía, a mí me gustaría trabajar con tal persona porque me gustaría tanto aprender, pero también sé que es importante para mí que aún todavía sentir que aporto. Entonces, es empezar a darme cuenta que a veces todavía siento esa necesidad, pero la he empezado a vencer con disfrutarme las cosas. Cosa que no me disfruto es un alto para mí. O sea, si no me lo estoy disfrutando, paro. Y ahí es donde empecé a lograr a no necesitar, pues a no pensar en convencer al otro, sino en disfrutar. Y disfrutarse las cosas tienen su propia magia, porque es ahí cuando las personas te dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces,
disfrutarme las cosas. Con ese punto logré empezar a trabajar en no convencer a los demás. Sí considero que las escuelas deberían de dar, todas las escuelas, o sea, no estoy hablando de la escuela de administración de empresas, yo creo que para un abogado, para un economista, para un médico, para todo tipo de profesiones deberíamos de incluir clases de habilidades socioemocionales. Un abogado las necesita igual que un médico, todos necesitamos construirnos. En los libros de Daniel Goleman mucho hablan, o se supone que cuando tú ya pasas al bachillerato, ya llegas a la universidad, ya eso está aprendido. Pero en nuestro país no, ni siquiera en el colegio lo abordamos. Entonces sí creo que deberíamos de tener clases de todo tipo de desarrollo de habilidades socioemocionales. Yo como líder puedo ayudar a impulsar o motivar a cada integrante de mi equipo a ser consciente con el ejemplo. Si eres un líder consciente, con el ejemplo, la gente se le pega. Es que es igual que a la quejadera. La felicidad y el amor y la pasión se pega igual que la quejadera. Si tú tienes felicidad, amor, pasión, pues la gente también se le pega. Por eso es importante el cambio uno a uno, porque no hay otra forma de cambiar. Esto es un rompecabezas. Si falta una pieza, no va a funcionar. Entonces, es uno a uno. ¿El enojo es malo? No. Mira, las emociones destructivas, como lo llama Daniel Goleman, no son malas, son emociones. A ver, voy a intentar explicar esto. No es que haya algo bueno o malo, ¿sí? El enojo te está dejando ver que hay algo que te está molestando, que en tu interior te molesta con tu exterior, ¿sí? Ahora, lo que hago con el enojo sí me puede llevar a unas consecuencias o a una correspondencia que no va a ser agradable, ¿sí? Entonces, es empezar a entender, listo, tengo enojo, pero es que si yo estoy embarracado, no tengo, o sea, la idea es evitar hacerle daño al otro, porque ahí ya me empiezo a ser correspondiente con algo más complejo. Entonces, no es que el enojo, la ira, todo esto sea malo, pero lo que hago con eso sí me va a llevar a serme correspondiente o a tener una experiencia de vida más desagradable para mí y para los demás. Entonces, si tengo enojo es parar y pensar que no puedo aceptar. Aquí un tema que me pasaba mucho con mi maestra, Vicky, cada vez que yo llegaba enojada y diciendo es que mi jefe no sirve o es que esto no sirve, ella me hacía una pregunta que odié muchas veces y me decía, Alejita, ¿qué no estás aceptando? Apenas me hacía ella esta pregunta, me llenaba de más mal genio y decía como, pero ¿cómo así que no estoy aceptando? Decía, sí, quien tiene el enojo eres tú. Ok. Entonces es qué hacer con ese enojo, qué hacer con esa ira y poderla transformar en aprendizaje para mí, pero también aprenderla a transformar en no afectar al otro, en entender que el otro tiene derecho a no hacerse cargo de mi enojo. ¿Cómo tratar a una persona que te cae bien, pero es parte fundamental de algún proyecto? No sé si te quedó, que no te cae bien. Bueno, eso es súper lindo. Primero, no somos monedita de oro para caerle bien a las personas. Pero pues, que todos tenemos nuestros rollos internos. Pero cuando a mí alguien no me cae bien, eso me está diciendo que hay algo en mí que me está molestando. Entonces, el problema no lo tiene la persona, lo tienes tú, ¿sí? ¿Por qué lo tienes tú? Porque eso te está indicando que hay algo que no te está funcionando, ¿sí? Entonces, es darme cuenta, y esto es poderosísimo, yo siempre les pregunto, ¿a quién te acuerda esa persona? ¿Qué te hace sentir? Entonces, es como, pero como decía, ¿quién me acuerda? Pues sí, ¿qué pasa con esa persona? Y cuando empezamos a echar un poco más para atrás, el tema ni siquiera es la persona. Puede ser una vivencia de tu niñez, puede ser una vivencia en tu familia, puede ser algo que te esté pasando. Entonces, cuando alguien no te cae mal, hey,
toca mirar para adentro. El rollo lo tienes tú. Todo lo que pasa en tu vida, decía Gerardo Schmelding, y lo creo, tú lo generas, lo permites o lo deseas. Entonces, el que no te caiga bien, estás permitiéndote también no disfrutar de esa persona. Y si es al revés, si yo le caigo mal a una persona, pues permítete también darle el espacio. O sea, si tú sabes que esa persona se irrita, si tú la saludas, pues permite dejarlo en paz, en armonía. Que seguramente si algún día tienen que trabajar la vida, los va a llevar a trabajar juntos y van a poder desde la valoración y desde el agradecimiento trabajar. Pero si tú sabes que tú le caes mal o molestas a alguien, pues busca hacerlo más armónico, no te le atravieses en camino si no tienes, no molestes al otro, porque el otro también está en su mundo interior. ¿Cómo puedo dejar de quejarme por todo? Ay, se convierte en una costumbre. Mira tan bonito. Quejarse se convierte en una costumbre. Y se convierte tan en una costumbre como en un vicio. Yo diría que más que una costumbre es un vicio. Y es aprender a hacer algo. A mí me costó mucho, pero son 3 palabras. Y ojalá te las lleves. Que todo lo que salga de tu boca sea armónico, sea amoroso y sea amable. Si no es capaz de decir las cosas armónicas, amorosas y amables, calladito se ve más bonito. Y es así. No, intenta que lo que salga de tu boca no rompas el silencio con cosas indebidas. El silencio, mi madre decía, hace verdaderos sabios y el silencio te ayuda a respetar al otro en su individualidad. Entonces, a veces es mejor quedarse callado. Y aprender a quedarse callado es dificilísimo porque el ego le encanta tener la razón. Y cuando te das cuenta que no tener la razón da más beneficios que tenerla, todo el tiempo es bonito. Entonces, es aprender a mantener la boca cerrada cuando te quejas. Aprender a estar desde el agradecimiento. Hay un ejercicio que me enseñaron en un curso con unas personas budistas y es, recién te levantes, haz un scan de qué te está pasando, de cómo te sientes. Recién te acuestas, haz un scan de lo que te está pasando, de qué sientes. Y al ser consciente de nuestras acciones, nos permite ser conscientes de que de tu boca no tiene que salir veneno. Entonces, entre menos veneno estiles a la vida, pues mejor te va a ir. Gerardo Schmelding nos habla de una ley súper linda que es si tú pegas un puño a la vida o a alguna persona se te vuelven 7. Entonces imagina que esa quejadera es cascarle a alguien, cascarle a tu vida, entonces te van a devolver 7 puños. Entonces no generes escasez, genera abundancia. Si vas a abrir la boca, ábrela para agradecer. Y es un poco estar en muchos ejercicios espirituales, lo primero que nos dicen es quédese callado, sea consciente de su ruido interior para que no haga ruido a los demás. ¿Cuál es tu sugerencia para involucrar al equipo de alta gerencia en la construcción en un sistema de conciencia? Tocar el alma. Mi sugerencia es que necesitamos que cada vez más líderes, más gerentes, sean conscientes de desarrollar estas habilidades socioemocionales, de conectarse más consigo mismo, porque necesitamos cada vez más llegar a más personas. Un gerente, miren, cuando empecé con este tema en las empresas, era algo interesante porque era como si un profesional de economía saliera a hablar de psicología o de crecimiento espiritual, era, pero tú estudiaste economía, yo necesito es que me hables de los negocios. Y siempre que empezaba un proceso con una empresa, el tema es, Alex, pero concentrémonos en los negocios. Yo le decía, bueno, ok, concentrémonos en los negocios después de que hablemos de ti. Y ahí nos dábamos cuenta que quien estaba mal
era el gerente o la relación del gerente con su equipo. ¿Y cómo solucionar eso? Pues trabajando en el gerente. Lo más bonito es ver cómo cada vez más personas se dan cuenta de que si cambian en su interior, pueden cambiar el exterior. No podemos cambiar al otro, solo con nuestro ejemplo. Y cuando un gerente se humaniza, el equipo es capaz de comprometerse y sentir empatía. Y ahí nos volvemos, digamos, al tema de Daniel Goleman, de su primer libro, de inteligencia emocional, que la inteligencia grupal se potencia cuando hay empatía. Y la única forma de sentir empatía es lograr sentir esa compasión por el otro, esa comprensión por el otro. No he visto más personas más comprometidas cuando realmente un jefe es humano y un jefe se entrega en amor. Y no estoy diciendo que cuando uno es humano no sea disciplinado. Los grandes maestros espirituales han sido supremamente personas conscientes, pero son supremamente disciplinadas y supremamente correctas. Entonces, es importante darnos cuenta que el ser humano no quiere decir desorden ni melosería. El ser humano es respetar al otro en su integridad y como le decía en mi presentación, las empresas son sumas de personas y qué bonito que cada vez los gerentes se logren conectar. ¿Es posible confiar 100% en alguien que te ha fallado? ¡Wow! Sí, sí, porque es que, mira, a mi maestra me decía a mí algo y me quedó muy claro. El tema no es colocar la intención en el otro, es colocar la intención en ti. Y algo muy interesante es que nadie te falla, ¿sí? Tú colocaste la intención en el otro y tenías una expectativa. ¿Qué falló? La expectativa que tú tenías del otro. Él, desde su experiencia de vida, hizo lo que podía hacer con sus creencias y con su instinto. Pero seguramente no estaba para un nivel de conciencia para hacer algo diferente. Entonces, tú tenías una expectativa de que el otro hiciera algo, es con tu experiencia de vida, con la experiencia que tú tenías en tu cabeza. Entonces, algo muy bonito es que pues nadie le falla a uno. Lo que pasa es que si tú tienes la intención en el otro de que el otro haga, pues es posible que tú no conozcas la experiencia en el fondo de esa persona y al colocar la intención en el otro, pues vas a sentir que ha fallado. Entonces, ¿cómo logras confiar 100%? Entendiendo al otro desde su punto de vista. Entendiendo que el otro va a hacer las cosas y nadie te puede hacer daño si tú no lo permites. Es lo mismo cuando estamos en las parejas. Para que el otro actúe en concordancia con lo que yo quiero, tengo que hacer un acuerdo, ¿sí? Entonces, hay que llevarnos a otras herramientas, por ejemplo, los acuerdos. Y es preguntarle al otro. Yo siempre cuento una experiencia de mi vida de casada. Y es que yo nunca supe cuál era el derecho al papel higiénico. Y cuando me casé, un día mi esposo me dice, amor, pon el papel higiénico al derecho. ¿De qué me estás hablando? Sí, claro. Para que yo lo pueda hacer así, yo necesito entender su creencia. Y puedo acordar de colocar el papel higiénico, los cubiertos o lo que quiera, como él quiere, solo si sé la experiencia del otro. Entonces, es entender desde dónde está el otro en el nivel personal o el nivel profesional para poder hacer un acuerdo a dónde llegar. En las cosas tanto cotidianas como en las cosas empresariales, siempre necesitamos lograr entender la experiencia del otro y hacer acuerdos para poder lograr confiar. Entonces, sí se puede lograr confiar en el otro, pero entendiendo desde la experiencia del otro. Y la sugerencia, y lo dicen muchos libros, es colocar la intención en ti, ¿sí? No necesitamos estar... nadie te hace feliz. Nadie tiene la capacidad de hacerte feliz. Nadie tiene la capacidad de hacerte feliz. Si tú no eres feliz, por más que el otro haga algo, no te va a hacer feliz. Entonces, es darme cuenta de eso. Pero aquí escucho un micrófono. Ok.
Otra pregunta que aquí me hace. ¿La metodología funciona con propósitos empresariales? Sí, la metodología siempre se ha aplicado a nivel empresarial y a nivel estudiantil. La metodología lo que hace es que te permite entender el sistema de creencias de los demás, que te permite entender cómo estás creando tu realidad, te permite entender tu relación con autoridad y afecto, y desde ahí empezar a construirte y a diseñar tu plan de negocios o tu plan de vida. Siempre ha estado diseñada para los temas empresariales, pero lo más bonito, y vuelvo a lo mismo, las empresas, las entidades son suma de personas. Entonces, si bien está diseñada a propósitos empresariales, pues a lo que nos dirigimos siempre son a personas. No sé si tengan más preguntas. María, muchas gracias por la charla. Quería también que nos contaras un poco cuál fue el aprendizaje grande de ese proceso de validación de la metodología en el contexto de la maestría que cursaste. Uy, Rafa. El aprendizaje fueron muchos. El aprendizaje, bueno, un aprendizaje personal es creer en mí. Uno de los retos más bonitos que he tenido con la academia a nivel empresarial es diseñé algo con muchas de los conocimientos, experiencias que tengo, uniendo muchas cosas, o sea, uniendo maestría magia, enneagrama, uniendo todo lo que aprendí en teología bíblica, en lo que aprendí con las religiones, aprendiendo en psicología transpersonal, me has dicho, es una suma como de todo lo mío. Y uno de los aprendizajes es que siempre he querido apostarle a que seamos mejores personas. Y bueno, muchas veces en la academia y en muchísimos lugares, pues las puertas se cierran. Y alguna vez alguien me decía, Alex, no es el momento, de pronto será después. Y eso fue uno de los aprendizajes, que a medida que iba diseñando las cosas, de pronto no era ese el momento, sino era después. Entonces, uno de los aprendizajes más bonitos que llegaron con la maestría era entender cuáles son los tiempos. A veces nos afanamos por los tiempos y pensamos que las cosas no se dan y que algo está mal. Pero más que algo que está mal, es que todo tiene su tiempo y su lugar. Entonces, con la maestría, uno de los bonitos aprendizajes era a recibir que el tiempo ya estaba dado para aplicar esta metodología y, digamos, hacer estos análisis, y que todo fluyera me causó a mí sorpresa, porque yo he estado diseñada en la vida, o había aprendido mucho en la vida, que me dicen que no y vuelvo y intento, no y vuelvo y no me canso, pero en la maestría era sí, y los resultados fueron muy bonitos y todo fluyó. Entonces, uno de los aprendizajes fue a esperar el tiempo y a recibir. Eso en cuanto a nivel personal. En cuanto a nivel de la metodología, que uno de los procesos más difíciles es sanar a padre y madre y entender esa relación que tenemos con autoridad afecto, pero cuando las personas logramos entender esa comprensión de nosotros, el cambio es inmediato. Soltamos todo, soltamos taras, soltamos angustia, soltamos miedos, soltamos celos. Uno de los elementos que más buscan las personas cuando empezamos a trabajar es cómo no ser celoso y posesivo. Y cuando hay estos cambios es súper lindo, cómo ver cómo la gente brilla ya sin ponerle la expectativa al otro. Entonces, el ver que esa relación de autoridad y afecto nos afecta a todos, creo que es uno de los aprendizajes más bonitos que he tenido, Rafa. Gracias, María. No sé si alguien más yo tengo aquí unas personas para saludar. A mi hermana Ivonne.
me emociona. Está lejos y, y qué gusto tenerla acá. A Silvia, bueno, hay muchas personas conocidas, a mi esposito, hay muchas personas conocidas, a todos, realmente gracias. Gracias por estar acá. A Diego, y bueno, hay una cantidad de personas que no conozco, pero, o que no reconozco el nombre, pero les agradezco a todos, vale, qué bonito espacio, gracias. Gracias a ti, María Alexandra. Gracias a todos los participantes. Gracias por continuar apoyándonos en este proceso y en este proyecto. Esperamos pues que estén muy pendientes de sus correos, que les estaremos compartiendo las charlas de las próximas semanas. Si tienen alguna pregunta, ya les voy a compartir por aquí el correo donde no la pueden hacer. Siempre estamos dispuestos a contestarles y apoyarlos en lo que podamos y realmente, María Alexandra, gracias porque creo que fue, no sé si para todos, pero para mí personalmente una charla magnífica. De verdad que lo que nos compartiste es increíble y es muy importante que todos lo oigamos y lo empecemos a practicar, que es lo más importante. Y los invito a comprar mi libro. En diciembre va a salir. Ahorita tengo el libro del poder del ser. Lo pueden obtener en Amazon. Y mi próximo libro va a salir, si Dios lo permite, en diciembre. Se llama De la economía de la evolución, para que apostemos a una nueva forma de hacer los negocios. Qué bueno. Pues ya con esto finalizamos la segunda charla del proyecto Your Business Explore. De nuevo, muchísimas gracias. Es para nosotros un honor recibirlos en la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y pues contar con su participación y con su apoyo. Espero Y que mi tengan correo, un excelente... ¡Ay! y mi correo para todas las personas que me están escribiendo aquí por la internet es mariaalex@suarezrios.com. mariaalex con doble a @suarezrios.com. Les coloco aquí a todos. Mil y mil. Ay, no, no lo coloqué. No lo Mil y mil colocaste a todos. a todos, no. No, y esto como. A ver, aquí, ahora sí a todos. mariaalex@suarezrios.com. Felicitaciones, María Alexandra. De verdad Gracias, estoy Silvi. sorprendida. Qué bueno, qué bueno. Gracias a ti. A todos, mil gracias. Qué delicia de mañana. Chao a todos, que tengan un excelente día, tarde, noche respectivamente desde donde nos estén acompañando. Gracias Vale, por contar chao, con vale. ustedes. Chao, Chao a María todos. Alexandra, muchas gracias. Chao.